partir de las 4 de la tarde y nos vamos hasta las 5:30 de lunes a viernes. Bien, nos estamos escuchando a través de la frecuencia AM y también vía internet con www.modernaradiopapá.com.pe, no solamente en audio, sino también a través del video. Bueno, ayer hicimos el primer análisis en esta mesa de trabajo con 3 invitados de lujo. Hoy también podemos decir que tenemos a 2 muy importantes invitados para analizar el contexto, el nuevo escenario político que está viviendo el país luego del proceso electoral del día domingo 10. Vamos a presentar al profesor Pablo Elío Ocaña y también al constitucionalista Luis Alberto Salgado. Ambos, de algún modo, de repente me corrigen, pero lo digo en todo caso, ambos de algún modo vinculados a grupos políticos o en su momento a determinados grupos políticos, y van a hacer análisis desde, digamos, su perspectiva, lógicamente, de lo que está pasando en el Perú con este nuevo contexto político que estamos viviendo. Es verdad que todavía la cosa no ha terminado, hay una segunda vuelta que se va a dar entre Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori en junio, el 5 de junio de este año, o sea, dentro de unas 8 semanas en promedio. Eso mismo nos va a motivar algunas preguntas seguramente en el transcurrir del programa, qué podría pasar en esa contienda electoral. Es verdad que, como algunos dicen, los dos son más de lo mismo, son de la derecha, etcétera, etcétera, pero, en fin, vamos a escuchar entonces a Luis Alberto Salgado y a Pablo Elío Ocaña. En principio, una impresión general de lo que nos deja el proceso del domingo. Luis Alberto Salgado, buenas tardes. Muy buenas tardes, Rodolfo, muchas gracias, y a tus oyentes también. Un gusto estar nuevamente aquí en tu programa. Gracias. Bueno, a grandes rasgos, lo que primero puede decirse es que esta ha sido una elección absolutamente irregular, y yo le agregaría dolosamente irregular. El Jurado Nacional de Elecciones y el Jurado Electoral Especial de Lima, sobre todo, han jugado un rol protagónico central prácticamente. Esto hay que decirlo, Rodolfo, porque es de la mayor importancia y va al corazón mismo del problema institucional y del problema de corrupción en el país. Un Jurado Nacional de Elecciones, un Jurado Especial de Lima, que ha cometido, y yo lo he dicho en su momento con toda claridad, prevaricato, vale decir, ha decidido contra derecho, y más allá de las simpatías o antipatías que pudiera haber suscitado las candidaturas del señor César Acuña o del señor Julio Guzmán, lo que he sostenido y sustentado en derecho y en la ley misma, es que ellos en todo caso debieron ser sancionados con amonestación severa o con multa, pero nunca con la exclusión del proceso electoral. Con eso se ha amputado prácticamente la voluntad, la decisión, la participación, la opinión de millones de votantes. Y eso ha sesgado y ha determinado el resultado electoral. Y eso jamás debe ser. Entonces, a grandes rasgos es eso. Y eso ha jugado obviamente en beneficio inicialmente de la señora Fujimori. No olvidemos que gran parte de la votación de César Acuña, ante personas que un sector de la votación de Acuña se ha cargado fuertemente hacia la votación de Keiko Fujimori, sobre todo en el norte, en La Libertad, en Lambayeque, donde ellos han tenido en los últimos años una hegemonía indudable, luego del desplazamiento que le hicieron al PAP del señor García, y esa es otra historia y podemos analizarlo después. Pero a lo que vamos es que como las decisiones de este Jurado Electoral Especial y el Jurado Nacional de Elecciones, cometiendo prevaricato, Rodolfo, han sesgado el resultado electoral y lo han orientado. Inicialmente creyeron que eso iba a favorecer también al señor Alan García, pero le salió un poco el tiro por la culata también. En segundo lugar, creo que es importante señalar que habida cuenta de que ya se sabe prácticamente que a la segunda vuelta van a ir el señor Pedro Pablo Kuczynski, o Peruanos por el Cambio, con la señora Fujimori, con su movimiento Fuerza Popular. Este es un emplazamiento, estamos en un proceso ya distinto. Esperamos, yo creo, que por el principio jurídico, constitucional y político de una sana democracia que tenemos que fortalecerla porque está muy debilitada, Rodolfo y estimados oyentes, es que por el principio de pesos y contrapesos, lo que dicen los ingleses y los norteamericanos, checks and balances, ¿no?, de equilibrio de poderes, pues si va a tener una mayoría
absoluta y más o menos y cómoda la fuerza popular por estos quiebres también del manejo de la ley. No olvidemos, con 39%, algo más la señora Fujimori, van a controlar el 55% del Congreso. O sea, ¿de dónde sale? Aparte de posiblemente controlar el Ejecutivo. Bueno, entonces eso es precisamente lo que la población tiene que tener muy en cuenta. Yo creo que sería muy malo para el país. Casi nefasto, me atrevería a decir, no me gusta usar adjetivos muy contundentes, pero sí creo que sería nefasto que la señora Fujimori sea elegida además presidente de la República, aparte de controlar el legislativo, conociendo lo que conocemos. Pero en democracia no debemos respetar las mayorías. No, la democracia es gobierno de las mayorías con respeto a la opinión y la inclusión de las minorías, porque si no eso es una democracia disfrazada. Entonces, por el principio constitucional, reitero, no, yo soy politólogo, he sido profesor de ciencia política y de derecho internacional privado y de derecho internacional público, y por un principio de sana democracia tiene que haber un equilibrio. Dios mío, aquí tiene el presidente, no puede ser, nuevamente porque ya tenemos experiencia del pasado. El que tiene mayoría absoluta y contundente en el Congreso simplemente es una dictadura civil disfrazada de democracia. Y eso le hace daño al país. Entonces, creo sí que el señor Pedro Pablo Kuczynski tiene que repensar y plantear sinceramente dirigirse al país. Muy bien. Ahora que él va a ir a la segunda vuelta, hablarle a ese 40-45% que está a su izquierda, sincerarse con él, no necesariamente hablar directamente ni pactar en absoluto con la señora Mendoza, ni con el señor Barnechea, ni con el señor García, sino hablarle a esos pueblos que escuchan y esperan una voz distinta, no obstante que él defiende ese modelo también, pero el señor Kuczynski no se le puede imputar los gravísimos hechos y experiencias que sí tiene en su haber el fujimorismo, ¿no? Muy bien, atentos a la hora, son las 4 de la tarde con 17 minutos, vamos ahora con la participación, con el análisis general del profesor Pablo Elío Caña. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muchas gracias, Rodolfo, muchas gracias por este programa que nos permite expresar algunas ideas. Creo ya con un poco de tranquilidad, además también con un poco de calma, con referencia a nuestra participación anterior. Sin embargo, terminó este proceso electoral en su primera vuelta, tenemos los resultados a la vista, tenemos dos representantes de la derecha pura como compitiendo para llegar a Palacio. No hay modelos distintos más que coincidencia. No podemos olvidar que en el año 2011 PPK estuvo en el meeting de cierre de Keiko Fujimori apoyándole plenamente y diciendo que Keiko era la solución para el Perú. Y hoy están compitiendo ambos, es una paradoja, es cierto, pero sin embargo, ¿en qué se diferenciarán? Imagino, es en la forma de manejar el Estado. Sin embargo, no va a ser distinto porque ambos coinciden en el modelo económico neoliberal, ambos se van a insertar a los dictados y a las orientaciones del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y además también desde ambos lados abrirán el mercado peruano para que nuestros recursos nacionales estén a expensas de las grandes empresas transnacionales donde el Estado sencillamente es regulador, recaudador, mas no es un Estado que juegue un rol de promover el desarrollo nacional, de reforzar a la industria nacional, al empresariado nacional y generar también condiciones de desarrollo para nuestro país. Eso es mi primer análisis. En el tema político, se expresa una vez más que en nuestro país falta institucionalidad política. Los partidos políticos aún siguen siendo frágiles, los partidos políticos no tienen una estructura nacional, los partidos políticos no hacen educación política que sabía hacerse en las décadas 70, 80, 90 aún. Ha invadido mucho al pensamiento común del ciudadano el tema de la independencia. Se tiene mucho temor ser parte de un partido político, se prefiere ser un independiente porque ese independiente te ayuda a ubicarte a cualquier lado, a arrinconarte a cualquier palo y no te ayuda a trazarte y caminar con un camino, con un rumbo seguro y adecuado. Y entonces eso es otro de los males. Creo esto vino a partir del 90, a raíz de la caída del muro de Berlín, a raíz de la crisis de la izquierda, a raíz de la incursión también de Sendero Luminoso que ha generado mucho miedo al país. Lamentablemente esa política terrorista de Sendero ha hecho daño también a los sectores de izquierda, y la izquierda que no hizo un discurso claro de deslinde en su momento con ellos, porque en los 80 de una y otra manera no lograron deslindar porque se disputaron quién era más revolucionario, y creo eso les
sigue haciendo daño a la izquierda en la actualidad. En cuanto a los resultados electorales de algunos otros partidos políticos, Mendoza Verónica obtuvo un buen resultado, es cierto, 21 congresistas, es la cifra más alta de la izquierda en los últimos tiempos en el Congreso de la República. Será una opinión interesante a verle en el Congreso, pero sin embargo no será suficiente, porque de los 20 realmente serán personas formadas ideológica, políticamente, o son personas que fueron invitadas y están sentadas en las filas de la izquierda. Eso es otro tema que hay que mirar. Buenas tardes. Y por otro lado, creo es preciso ver cómo, por ejemplo, el APRA ha perdido presencia nacional. El APRA ha dejado de ser ese viejo partido político de Víctor Raúl Haya de la Torre y de su militancia para convertirse en un partido de Alan García. Lo decía la semana pasada y lo decía casi, lo transcribía lo que decía un joven tuitero. Gracias, Olivera, por hacernos partícipe de esta muerte de García y el APRA. Entonces eso era lamentable, lo dije aquí casi con las mismas palabras, y es cierto, las encuestas no estaban mintiendo, y la ayudadita del Jurado Nacional de Elecciones ha hecho que el APRA quede en la valla electoral, pase la valla electoral, porque si se aplicaba la nueva ley del proceso electoral como se le hizo para Julio Guzmán y como se le hizo para Acuña, lamentablemente Alan García no pasaba, ya que el señor constitucionalista nos puede decir aquí, y entonces el Jurado Nacional de Elecciones se ha convertido en un instrumento de poder, en un instrumento de manipulación, en un instrumento donde las personas que han tomado las decisiones realmente deben ser sancionadas, realmente deben ser destituidas, e inclusive nunca más deben ocupar ciertos cargos de ese nivel, porque creo han puesto la vida política del país en riesgo. Han puesto la vida electoral en el país a las alturas de la corrupción, de tal manera que incluso estos observadores internacionales, creo que de la OEA, alguien expresó que Almagro, es cierto, peligraba el proceso electoral en el Perú, y sin embargo políticos interesados en defender este sistema como García dijo, no se meta en mi proceso. Y creo que más que nunca ahora requeríamos, por el contrario, una mirada mucho más clara, más cercana y más amigable desde afuera. Por otro lado, quiero decir que en esta segunda vuelta el fujimorismo tiene más del 50% de representación en el Congreso. Su oponente, que es PPK, va a tener 20 congresistas promedio, del cual le será muy difícil de ganar, por ejemplo, gobernar, y en el supuesto caso que gane la señora Keiko, veremos un poder ejecutivo, un poder legislativo totalmente alineado con un poder judicial que ha funcionado también complaciente en este periodo. De tal modo ya vemos por dónde transitará el Perú y en qué mesa vamos a comer durante estos 5 años. Muy bien, son las 4 de la tarde con 22 minutos. Han escuchado ustedes a Luis Alberto Salgado, vinculado al APRA, pero no al APRA de García. El APRA de García lo expulsó. La APRA de la Torre. Al APRA de la Torre, correcto. También al profesor Pablo Elío Caña, vinculado al Frente Amplio. Y ahora vamos con la palabra para su análisis general de la coyuntura que estamos viviendo, de Jaime Sea, vinculado, por supuesto, no solamente por militante, sino por dirigente al Partido Popular Cristiano. Jaime, buenas tardes. ¿Qué tal, Rodolfo? Muy buenas tardes a todos. Bueno, los resultados son claros, son evidentes, y creo que, como ya muchos han señalado, el escenario de aquí al 2021 es un escenario bastante particular. Después de mucho tiempo habrá un parlamento con una mayoría, que es, en una situación, una democracia estable, es lo que se querría para hacer incluso grandes reformas importantes que son necesarias, incluyendo las reformas políticas, para evitar todo este tipo de sinsabores, por decirlo menos, o manipulaciones que se han tenido desde el propio Parlamento con esta ley que a última hora, a insistencia del propio Tarola, se sacó, ¿no? Y ha generado todos estos problemas, entre otras cosas, y ha permitido que el Jurado Nacional de Elecciones también sea un actor importante en este proceso, cuando debió ser realmente el árbitro, ¿no es cierto? Entonces, sin embargo, el pasado del fujimorismo sí, pues nos pone en alerta en que en el hipotético caso que Keiko pueda ganar la segunda vuelta, podamos repetir un gobierno como la de su padre, es decir, con un parlamento totalmente sometido a los intereses del poder ejecutivo, y obviamente a partir de ella pueda también someter a otros poderes, como es el poder judicial y otros, que ese es el temor que hay.
también hay que señalar dentro de ese análisis, puede ser también la oportunidad que tenga el fujimorismo para limpiarse la cara y reinventar y decir, bueno, efectivamente, hubo ese pasado, yo no soy Alberto Fujimori, soy la hija, tengo un planteamiento totalmente distinto, hemos aprendido de esos errores, hemos aprendido de esos excesos y hemos aprendido de esos atropellos y de ese accionar corrupto que tuvo el gobierno de mi padre. Resulta, ¿no?, poco creíble por el entorno de Resulta, Keiko, ¿no? Que es el mismo entorno fujimorista. Sí, pero también, yo diría, tiene esa oportunidad histórica para poder mantener, digamos, o para poder tener vigencia en el largo plazo. Un gobierno de PPK evidentemente tendría que gobernar con un parlamento en oposición, ¿no? Prácticamente las fuerzas políticas minoritarias del futuro parlamento no haría mayoría, ¿no? Por lo tanto tendría que gobernar permanentemente poniéndose en acuerdo con la mayoría del parlamento, que sería su primera oposición, y eso es mucho más complicado, ¿no? Cuando no hay una cultura de diálogo, cuando no hay una cultura de concertación, ¿no? Eso es muy peligroso. Entonces, ¿cuál es el escenario en un gobierno, para mí, un gobierno de PPK? Un gobierno de PPK es o caer en los brazos del fujimorismo para dar concesiones que le permitan gobernar, ¿no? Pero gobernar ya sin su propio plan de gobierno, o lo otro es que repita lo que hizo Fujimori, ¿no? Provocar un cierre del Parlamento. Son esos dos escenarios que yo veo. Ahora, yo creo que frente a esa situación sí es muy importante que todos y todas las fuerzas políticas minoritarias representantes en el Parlamento, aquellas incluso que no han pasado la valla electoral, pero que finalmente es un tema de inscripción legal de registros públicos, la existencia de los partidos, yo entiendo que se mantendrán, ¿no? Yo creo que es un momento muy importante a fin de empezar a darle una mayor importancia al momento que se está viviendo, ¿no? Quedémonos en el tema de cómo enfrentan Kuczynski y Keiko la segunda vuelta. Me ha parecido interesante lo que ha dicho. Vamos con el uso de la palabra de Salgado. A ver, dos o tres cosas que me parecen centrales, ¿no? Para tomar lo último que ha dicho el amigo Jaime Sea. El presidente Barack Obama en los Estados Unidos, prácticamente durante sus casi 8 años de gobierno, 7 años hasta ahora, 7, ¿no?, ha gobernado con un parlamento opositor, obstruccionista, extremista de derecha, como son los republicanos. Claro, entonces que se dice que hubiera podido hacer mucho más si no hubiera habido esta obstrucción, casi irracional, obstrucción que, dicho sea de paso, ha llegado prácticamente al borde del abismo de la autodestrucción institucional al Partido Republicano, con la candidatura del señor Trump, con el extremista fundamentalista del señor Ted Cruz, y que los grupos y el poder fáctico del Partido Republicano está intentando ahora impedir a toda costa, con $70 millones avisados en la campaña en Estados Unidos en televisión, para impedir que el señor Donald Trump se haga con la nominación. Eso es consecuencia de una posición obstruccionista, extremista, irracional del Partido Republicano que le hizo el presidente Barack Obama. Sin embargo, la presidencia del señor Barack Obama ha liderado actualmente en un fortalecimiento del sistema institucional democrático norteamericano y en un fortalecimiento del Partido Demócrata. Es prácticamente, para muchos analistas, es casi seguro que sea el señor Sanders, socialista democrático, subrayo democrático, cuidado, o la señora Hillary Clinton del establishment demócrata, cualquiera de ellos dos le gana y lejos al señor Trump o al señor Ted Cruz. Entonces, esa es la consecuencia de un parlamento obstruccionista, en la hipótesis de que el fujimorismo opte por ser un gobierno obstruccionista, y en la hipótesis que sea el presidente el señor Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, eso para comenzar. En segundo lugar, respecto de PPK, creo que, y lo que ha dicho el amigo Ochoa, esto sería Pablo Ocaña, disculpe, Pablo Elín Ocaña, sería crónica de una muerte anunciada, y creo que sería un error gravísimo y sería sumamente una demostración de limitación mental que creo que no es característica del señor Pedro Pablo Kuczynski, optar por ese camino, porque sin embargo que él efectivamente respaldó a la señora Fujimori, él mismo dijo que se arrepentía de haber hecho eso, y que todo el mundo tiene derecho a equivocarse y también tiene derecho
a rectificarse. Eso es lo que ha hecho el señor Pedro Pablo Kuczynski, y creo que sinceramente, así como es una oportunidad para el fujimorismo, creo que sería una oportunidad para el señor Pedro Pablo Kuczynski, en la hipótesis deseable en mi concepto. Yo tengo mucha discrepancia con el señor Kuczynski. Para comenzar el tema del modelo económico, hay algunos cuestionamientos, pero en el gran balance, obviamente no puedo poner en el mismo cajón, ¿no?, a Pedro Pablo Kuczynski y al grupo de técnicos o de políticos que están en su entorno con el fujimorismo. Hay una gran y cualitativa diferencia ahí. No obstante que puede haber coincidencia entre ellos en respecto del modelo, e inclusive ahí, el señor Kuczynski ha aceptado ya, tratando de coincidir con Barnechea, ¿no?, que perdió una oportunidad además importante, de que va a renegociar los contratos de gas. Ayer escuché a la señora Mercedes Arauz y al señor Vizcarra, el primer vicepresidente, candidato a la primera vicepresidencia, el señor Vizcarra, que no se descarta renegociar, replantear los términos de los contratos de gas. Y la señora Mercedes Arauz, con todo haber sido ministra del señor de Economía del señor García, dijo que eso es factible y que hay que replantear esos términos. Entonces, con respecto a Pedro Pablo Kuczynski, creo que tiene que haber un replanteamiento general de sinceramiento con la población, de darse cuenta de que no es posible, y creo que tiene la suficiente inteligencia y experiencia el señor Kuczynski y los de su entorno sobre todo, para darse cuenta que esto tiene que haber una aproximación a los sectores populares, a ese sur, a ese norte, que fue otrora sólido norte aprista y que ha sido captado en cierta medida por el fujimorismo, que lo tenía César Acuña, y que es posible captar esos votos de ese pueblo aprista, seguidor de la Torre, y que hoy en un 90%, 95% no quiere saber nada con el señor García. Entonces, eso con respecto a PPK, tengo dos cosas más. Correcto, de acuerdo, vayamos, la pausa y luego también el uso de la palabra del profesor Pablo Elío Caña. Muy bien, son las 4 de la tarde con 33 minutos, vamos a analizar la situación del APRA de García, del PPC, también, por supuesto, de esta izquierda, la nueva, la que aparece con el rostro de Verónica Mendoza, sin dejar de destacar en esta mesa seguramente en unos momentos más el papel que ha jugado Gregorio Santos. Ahora estamos hablando de las posibilidades de Kuczynski y de Keiko Fujimori de cara a la segunda vuelta el 5 de junio. Ya hemos escuchado a Luis Alberto Salgado, a Jaime Sea, vamos con la palabra de Pablo Elío Caña. En primer lugar, escuché a Pedro Pablo Kuczynski sus primeras palabras cuando era el virtual candidato que pasaba a la segunda vuelta, y decía: las alianzas se hacen en el Congreso de la República. Y creo que eso era un mensaje no adecuado para las organizaciones políticas que ya no pasaban a la segunda vuelta. Las alianzas tienen que hacerse ahora, y no solamente para recoger votos, sino también para asumir ciertos compromisos políticos con sectores poblacionales que efectivamente están cuestionando el modelo. Todo el sur, Arequipa, un 25% por supuesto votó por PPK, pero una gran mayoría ha votado por otras propuestas, y todo el sur en su mayoría ha emitido un voto a favor de la izquierda, a favor de Verónica Mendoza, inclusive Moquegua mismo, donde es el vicepresidente de PPK. En el norte estamos viendo Cajamarca, Gregorio Santos ha sacado más del 50% de votación, en el Cusco también es un sector importante, pero ¿qué están cuestionando ellos? Cuestionan un modelo que no permite el desarrollo, que no ve la llegada de los recursos económicos a esa parte del país, que no ve los logros o los beneficios de este modelo económico. Por tanto, el señor Kuczynski tiene una difícil tarea de llegar a esos sectores y de coordinar, de conversar con las representaciones políticas a fin de sumar esfuerzos para llegar a esta segunda vuelta en mejor performance. De lo contrario, creo va a tener un Congreso de la República con fuerte oposición si ganara él, y por otro lado no tendría capacidad de negociación con otros partidos políticos, porque no se negocia con las personas en el Congreso al estilo fujimorista en los 90. Porque, ojo, Fujimori negociaba con las personas en el Congreso. Creo aquí PPK tiene que dar un mensaje que negocie, que coordina, que conversa con la representación política y más no con las personas, porque de lo contrario volvemos a viejos estilos de la política de los 90. ¿Quién estaría más cerca del triunfo? Jaime Sea. Bueno, yo creo que ambos tienen las mismas oportunidades. Sin embargo, creo que conociendo más o menos primero, las posibilidades reales, porque si tomando en cuenta lo que señala nuestro amigo Ocaña sobre el tema de las alianzas, para gobernar tienes que hacer una alianza necesariamente, si gana PPK, necesariamente en el Parlamento.
más allá de los compromisos que pueda establecer previo a la segunda vuelta. Entonces, yo creo que en ese escenario la población va a ir dándose cuenta cuál es la composición del Parlamento y quién es el que va a tener más posibilidades de tener facilidad para gobernar. O un Parlamento en minoría o un Parlamento que tenga la mayoría, con el riesgo que significa conociendo el pasado histórico del fujimorismo, ¿no? Sin embargo, muchas veces nuestra población, en general, ¿no?, es mucho más pragmática y la cultura democrática de nuestro pueblo no es tan fuerte, hay que decirlo. Y por eso es que tiene la popularidad que tiene Keiko y el fujimorismo. Es eso. No, nuestra democracia es tan frágil porque nuestros líderes democráticos no han sabido, en su momento, cuando han tenido que gobernar, no han sabido decir por qué la democracia es importante, porque en sus gobiernos democráticos no ha servido para resolver los grandes problemas de nuestro país, ¿no? Ahora, por eso es que digo, ambos tienen las mismas posibilidades. Va a depender mucho del manejo que tengan, más allá de establecer compromisos con las otras fuerzas, de cómo llegar al electorado. Porque el electorado que votó para el Parlamento por Acuña, no es que todos sean de Acuña. Porque los que votaron por el 5% de Barrenechea no son todos de Acción Popular. Por los que votaron todos por Verónica, no son todos de Verónica o del Frente Amplio. Entonces, porque la militancia partidaria y política es mínima en nuestro país. Entonces, va a depender, reitero, mucho de ambos candidatos. Ahora, yo sí quiero señalar claramente, es cierto que en el sur había una presencia importante en la votación del Frente Amplio, pero para mí sería una exageración decir que ese es el cuestionamiento al modelo. Yo creo que es más que cuestionamiento al modelo, mostrar una insatisfacción y una demanda de que ahí no ha llegado todo el Estado a resolver los grandes problemas que tiene esa zona del sur de nuestro país. Bueno, yo creo que hay que primero, con respecto a este tema del Frente Amplio y Verónica Mendoza... No, después lo tratamos, ¿eh? Lo del Frente Amplio lo tratamos después. Estamos ahorita hablando de posibilidades entre Kuczynski y Keiko. Bueno, de acuerdo. Para ordenar. No, está bien, de acuerdo. Entonces, yo me ratifico en que creo que quien más tiene posibilidades de ganar en la segunda vuelta, realmente en este momento, es Pedro Pablo Kuczynski. ¿Por qué? Porque hay el tema, así como hay un fujimorismo duro, que estaba en un 30-31%, y que por este tema de las decisiones antojadizas y prevaricadoras que ha tomado el jurado de elecciones del Jurado Nacional, que ha beneficiado a Fujimori en perjuicio de Acuña, en perjuicio de Guzmán, etcétera, creo que hay también un antifujimorismo muy fuerte, y creo que es hasta más fuerte que el fujimorismo en su momento. De ahí la inteligencia y el talento que tiene que demostrar Kuczynski para darse cuenta de cómo sintonizar, pero no hacerlo con un juego de palabras, no hacerlo con una posibilidad de desarrollar una capacidad demagógica y verborrágica, a ver cómo convenzo, sino de transmitir realmente, auténticamente, una posición democrática, capacidad de entendimiento de que el modelo o esos problemas que no han sido resueltos, porque creo que el modelo podrá tener algunas cosas buenas para muchos, de hecho las tiene, pero no es sostenible. No es sostenible y es altamente depositario de conflictividades emergentes que van a venir en el futuro, si es que el Estado y el gobernante futuro y el Congreso mismo, desprestigiado más que el Poder Judicial, no entiende esto. De ahí entonces la capacidad que tiene que tener Kuczynski primero para dirigirse a esos pueblos, sin perjuicio de conversar con algunos líderes, pero sobre todo el contacto tiene que ser directamente con esos millones de votantes que no han votado, que es más del 60% por el fujimorismo en estas últimas elecciones, y que creo que ahí está realmente la capacidad de entendimiento, y que creo, y por eso es que hoy he empezado con el tema del Frente Amplio, ¿no? Ahí hay un tema de fondo, donde la izquierda democrática que debió ser ocupada por ese mismo Frente Amplio, que no lo ocupó y que se volvió un frente estrecho realmente, y por otro lado el APRA de Alan García, se desaprovechó, y por eso
Esos son los temas débiles que Kuczynski tiene que darse cuenta para sintonizar y captar ese 50% más uno o mucho más que pudiera hacer en la segunda vuelta. Muy bien, vamos con el tema de la izquierda, la izquierda de Verónica, de Gregorio en general, el análisis de Pablo Elío Caña. En principio la izquierda ha recuperado un espacio importante, sumados entre Gregorio y Verónica estaríamos por los 22% aproximadamente, pero sin embargo no es una izquierda militante y organizada, no es parte de una estructura, sino es una militancia electoral. En todo caso, tienen mucho que andar en adelante. En el Congreso tienen que afiatar mejor todas sus representantes, los 21 representantes que están allí, pero tienen que estar sintonizando también con las masas, con las organizaciones. Pero por otro lado, creo el sector que votó por la izquierda en esta segunda vuelta, estoy más seguro, van a votar en oposición a la señora Keiko. Porque entiendo que ellos han sido parte de los que han liderado las movilizaciones anti-Keiko, no a Keiko. Además también es el sector que más duramente ha cuestionado el fujimorismo y salieron a las calles, y muchos de ellos son también los que salieron a la marcha de los 4 suyos en el año 2000. Por tanto, si nosotros sumamos estos sectores más el porcentaje de 22% que ha sacado el señor Kuczynski en esta primera vuelta, ya en términos de porcentaje estamos hablando de un 40% que superan en porcentajes mínimos a la señora Keiko. Pero volviendo al tema de las izquierdas, creo que la izquierda tiene que aprender a tener que soportar y vivir además bajo los diversos epítetos o calificativos que la derecha le está poniendo hoy, y tiene que desprenderse el chavismo, el terrorismo y otros términos, o el comunismo, que son términos que lamentablemente no está bien entendida. En todo caso tendría que llevarse a una educación más clara para que los sectores y la población lo entiendan. Yo le planteo un tema, pero rapidísimo, por favor. He escuchado que algunos han dicho, perdiendo Verónica Mendoza ha ganado. ¿Por qué? Porque ahora tiene un proceso de 3, 4, 5 años para consolidar a la izquierda. Que además que si Verónica ganaba la segunda vuelta y hasta la presidencia de la República, iba a tener un duro trabajo frente a una bancada en mayoría del fujimorismo. Particularmente yo digo, si la señora Mendoza hubiera pasado a la segunda vuelta, era más seguro que la señora Keiko ganaba las elecciones. La barría. Creo coincido con esa idea. Para mí la señora Mendoza se ha posicionado muy bien como una líder joven, además la más joven de todos los candidatos. Además vino de una experiencia mínima, una gran experiencia, ha demostrado una jugada política importante a lo largo y ancho del país con un discurso claro, sencillo y potente. Entonces estamos concluyendo, ¿no?, que perdiendo ha ganado. Por supuesto, sí, cierto. Jaime C. Dos puntos. Primero, si Guzmán y Acuña hubieran continuado en carrera, yo creo que el protagonismo de Verónica y el Frente Amplio no se hubiera dado. Y eso hay que decirlo claramente. O sea, el problema de ella y el Frente Amplio, inicialmente de Barrenechea, es consecuencia de la salida de Acuña y Guzmán. Pero es como decir que se cae igual tardía, ¿no? Vamos a analizar. Estamos hablando del Frente Amplio ahora, ¿no es cierto? Claro. Entonces, para mí ese es un punto. El otro punto es, creo, que considerando que un sistema democrático es importante los contrapesos, es muy necesario tener en el Parlamento una izquierda democrática, ¿no es cierto?, que haga contrapeso. Sin embargo, yo creo que el resultado de este proceso electoral, que lo ha llevado a un resultado muy importante, muy interesante, primero creo que es más fortaleza y más cosecha de Verónica que de todo el Frente Amplio, ¿no? En mi opinión, es la capacidad que ella ha tenido para aprovechar toda esta situación, esta circunstancia, su propia personalidad de ser una persona muy inteligente, muy carismática, saber llegar a la gente. Creo que eso ha hecho que lleguen a este escenario. Lo que tiene que aprender la izquierda para aprovechar esta situación, este momento, es aprender de lo que le pasó hace 5 años, que cuando cayó Curi en las elecciones municipales, y gracias a la caída de Curi, Susana Villarán, que tenía apenas el 2%, llegó a ser la alcaldesa, y con eso creyeron que nuevamente a la vuelta de la esquina estaba la revolución. Si van a considerar y se van a creer que ahora están en esa misma situación, están perdidos. Creo que es la oportunidad de poder hacer un trabajo serio, de dejar de
de que existan, no sé, ahora en el Frente Amplio no sé cuántos grupos de izquierda hay. Eso es lo que hace daño. Si no hay una izquierda sólida que permita realmente tener una sola línea y no se estén peleando por pequeñeces, eso es lo que los va a seguir llevando a la destrucción y perder las oportunidades que tienen para que en el país haya una izquierda democrática sólida y que realmente se preparen para gobernar. Lamentablemente la izquierda no se ha preparado para gobernar. Porque ahí tenemos que decir varias cosas también. Es cierto, verdad, la izquierda tiene varias tendencias. Allí está la izquierda socialista de la herencia de Javier Díaz Canseco, por ejemplo. Ahí está Patria Roja, ahí está el movimiento ambientalista del norte de Padre Arana. Asimismo está el sector que se fue con Gregorio Santos apoyando a la casita. Hay varias izquierdas. Sin embargo, la izquierda autocríticamente tiene que asumir un rol preponderante. Ahora tiene que aprender del pasado. Pero a lo mismo, si la señora Verónica obtuvo hoy un promedio del 20% de la votación, si es efecto de la sacada de Guzmán y de Acuña, igual podríamos decir también de PPK. PPK está en la segunda vuelta porque a ellos lo retiraron, porque tal vez si no, Acuña hubiera estado en la segunda vuelta. Termine, Jaime. Terminó, correcto. Sí. O sea, yo discrepo con respecto al tema de Verónica Mendoza. ¿Con los dos? Sí, en ese sentido sí. Yo creo que es una oportunidad perdida. Y creo que ese 18% para mí es un magro 18%. Porque tal como estaban las circunstancias, esto era, y yo se lo decía como dirigente de un partido, de una organización casi fundadora del Frente Amplio, antes que llegara Verónica Mendoza, que podíamos haber llegado a la segunda vuelta y ganar la presidencia de la República y ganársela a Keiko Fujimori. No lo entendieron. Se sectarizaron, se dogmatizaron, se redujeron ideológicamente, expulsaron a las posiciones democráticas al interior del Frente Amplio. Nosotros representábamos una corriente de ese aprismo histórico que en 2 congresos del Frente Amplio expresamos con toda claridad y con toda generosidad y apertura. Y lealtad, además, diciéndole a ellos mismos, tenemos que desarrollar lealtad y fraternidad entre nosotros y mostrarnos al país como un frente verdaderamente amplio, democrático, que vaya a la sustancia de las estructuras y a cambiar. Todo eso se mató durante un año, año y medio, y cuando llegó Verónica Mendoza a la candidatura presidencial comenzó a transformarse y a producirse una metamorfosis negativa y varió en 180 grados. Verónica Mendoza, en vez de abrir las compuertas internas del Frente Amplio y consolidarnos, lo que hizo fue reafirmarse dogmáticamente, abriendo las puertas a sectores recalcitrantes y de esa manera arrinconando a los sectores democráticos, y por eso es que se redujo drásticamente, no quiso, y demostró la señora Verónica Mendoza su antiaprismo, su antiaprismo profundo e irracional, ¿no? Porque ese era el aprismo que nosotros traíamos como izquierda democrática histórica en el país, la izquierda nacional, y eso fue lo que fue arrinconando, y la paradoja es que, a pesar de que salió Guzmán y Acuña, lo cual hubiera facilitado enormemente llegar a la segunda vuelta y ganar la presidencia de la República, se quedó en un 18%. Entonces, la interpretación, y con el respeto a mis colegas Ocaña y Sea, ¿no? Y yo creo que la situación es viento desde adentro, porque he sido junto con un grupo grande de mis compañeros, partícipes en la construcción y el fortalecimiento del Frente Amplio hasta diciembre del año 2015, es que se redujo drásticamente eso, se dogmatizó, se sectarizó, y ahí están los resultados. Comparemos, es por lo que quería decir hace un momento, hace 5 años, Ollanta Humala en la mayoría de los departamentos del sur sacaba entre 50, 60, 70 y tantos, en el punto llegó creo al 78%. Ahora se contenta mucho porque en Cusco sacó 41% la señora Mendoza, cuando ha podido haber sacado ahí un 70, un 75%. Entonces, las cosas yo creo que son al revés. Creo que ha sido una oportunidad perdida de lo que ahora ya no, yo considero que no es un frente amplio, ese frente se estrechó, y creo sí en el sentido de que hay una cuestión electoral, porque mucha gente, y aquí sí coincidimos, está descontenta con el estado de cosas. No le llamemos modelo económico neoliberal, pero está descontenta entre un 60 y un 65%, que está muy descontento con el estado de cosas, y eso, nuevamente, volviendo a la primera etapa, fragmento de este segmento de este programa, tiene que entender Pedro Pablo Kuczynski, lo que no entendió en su momento Verónica Mendoza, y por eso esta situación del 18%. Entonces, creo que desde ese punto de vista, es importante que la izquierda, me refiero yo a la izquierda democrática real,
que levante las banderas de la libertad con la justicia social, que es lo que enarbolábamos con Aya de la Torre, y ahí la discrepancia histórica entre el aprismo histórico y el comunismo internacional, y por eso históricamente el aprismo arraigó y llegó fuerte a los pueblos durante décadas al Perú. Ese es el mensaje de fondo: libertad con justicia social, derechos humanos, pero no como un negocio para conseguir beneficios internacionales de algunas ONGs, sino realmente como un compromiso real de fortalecer la democracia y de llevar realmente un proceso de cambios transparentes sin sacrificar las libertades. Esa es la clave del problema, y esa es la clave que tiene que entender también Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Muy bien. ¿Cerramos el tema o quieren hacer algún agregado? A ver, Pablo Elío Caña. ¿No? ¿Ya no? Entonces vamos a la pausa un ratito. Por favor, Hernán, regresamos. Muy bien, atentos a la hora, son las 4:55 minutos, 4:55. Vamos a hacer una ronda bien chiquita de rápido análisis sobre el tema de Acción Popular con Alfredo Barnechea y Alejandro Toledo con Perú Posible. ¿Qué le significa el papel que jugaron ambos grupos políticos a quienes integran esta mesa de trabajo? Vamos con Pablo Elío Caña. En primer lugar, Barrenechea tuvo un discurso bastante interesante, lo que el pueblo peruano esperaba. Por ejemplo, la renegociación del gas, un nuevo contrato laboral, necesitaba un encuentro del Estado con los trabajadores, el mismo que sintonizó y le permitió un crecimiento rápido y acelerado que en las encuestas llegó como hasta los 15%. Pero creo la personalidad de él no ayudaba mucho, era muy petulante, tuvo gestos políticos no adecuados para el común de la gente, que a veces ocurre en el Perú, y en el Perú estamos acostumbrados a eso. En una población políticamente poco educado funciona eso, el tema del sombrero, el chicharrón y otras cosas más. Eso es uno, y creo cuando ya vieron que Barrenechea no tenía el performance de un candidato para pasar a segunda vuelta, y además su participación en el debate presidencial, que empezó pidiendo perdón, disculpas, daba una sensación que no era un candidato con firmeza, con personalidad, sino una personalidad un poco flanqueable. Creo allí empezó a perder. En cuanto a lo que es Toledo, bueno, fue, como él mismo dice, un cholo firme hasta el final. En algún momento deslizaron la idea de que iba a renunciar a favor de PPK porque peligraba que PPK pase a la segunda vuelta. Él se indignó, dijo: yo voy hasta el final y no es que me corro. Y creo finalmente terminó corriéndose, está fuera del país. Jaime. Bueno, el caso de Barrenechea coincido en parte con lo que señala nuestro amigo Caña. Creo que con las palabras uno puede engañar, ¿no? Pero con los gestos no. Los gestos te venden, los gestos te muestran tal como eres. Y creo que incluso en el tema del gas tiene que agradecerle a PPK, porque él hasta ese momento a Barrenechea no había tocado el tema del gas. Toca el tema del gas cuando hay esta actitud también déspota de PPK con un periodista, y a raíz de eso toma como bandera, defendiendo al periodista, y toma como bandera a Barrenechea. A raíz de eso toca el tema del gas, no como parte de su planteamiento, de sus propuestas, ni nada por el estilo, ¿no? Pero eso lo levantó un poco. Él no tenía ningún vínculo con el plan de gobierno de Acción Popular. Por supuesto. Entonces viene ya una vez cuando estaba todo hecho, etcétera, etcétera, porque estaba Olescano, no sé quiénes estaban en la posibilidad de encabezarla. Bueno, entonces, y otra vez nuevamente las circunstancias que le dan para que suba algo también es la caída de Guzmán y de Acuña. Él no supo manejar esa situación. Creo que él se mostró como es con los gestos, y efectivamente pues es como es, ¿no? No puede cambiar, no lo vas a cambiar, sus actitudes, su forma de relacionarse con las personas. No sé cuándo se habrá de relacionar la última vez antes de la campaña con personas del pueblo, ¿no? Entonces, yo leí un artículo que escribió Beto Ortiz, no sé si leyeron, y en mi opinión se refería a él, a la visita, a la entrevista que le habría hecho, la visita en la casa, etcétera, etcétera, el mozo con guantes blancos, etcétera, todo eso. O sea, yo lo veía a Lord Barnechea, ¿no? Entonces, obviamente, tenía que caer, no era insostenible, ¿no? En el caso de Toledo, yo creo que es el gran responsable de todo. El gran responsable de todo, creo que él no haber entendido que pudo incluso haber planteado que vaya a construir un nuevo liderazgo, ¿no? Yo creo que igual
así no hubieran pasado la valla, pero por lo menos hubiera levantado un cuadro. Creo que mucha gente se ha ido yendo, gente importante como Shepud, como Thaís, Mora mismo, en fin, y creo que es la gente que con él empezaron, ¿no? Con él empezaron, con él construyeron, Bruce mismo, en fin. Él creo que no supo, por su forma de ser caudillista, ¿no? Y no permitir que nadie pueda decir no. Yo creo que es una persona que le gusta el chichañor, ¿no es cierto? Ahora le cuesta. Yo no creo que tenga la capacidad para reconstruir el partido. Y no sé si tenga las ganas también. Lo dirá, pero si es verdad lo que tú has dicho, que ya está fuera del país, yo creo que Perú Posible ya fue. Luis Alberto Salgado. Sí, bueno, con Toledo no hay mucho más que decir, aparte de que coincidimos efectivamente, aparte de conductas personales, una forma de vida que cuando uno es un hombre político o mujer política, o es un ser público. Entonces, estas cuestiones tan vergonzosas, ¿no? De haber dado, por ejemplo, una entrevista prácticamente en estado de ebriedad, que no pudo ocultarlo. Así es. Y que le dijeron, bueno, no hay mala señal, y cortaron la comunicación. Yo creo que eso fue el batacazo final, ¿no? Aparte de lo de Coteva, por supuesto, ya tiene, o sea, se van acumulando factores, así como el tema en el caso de Lourdes Flores, en el caso de Alan García, en el caso de Ollanta Humala, un conjunto de factores, no es un solo factor, pero sí van contribuyendo. En el caso de Toledo son factores fuertes que fueron hundiéndolo, y efectivamente su propio discurso, eso de sacar un machete y dice, con esto voy a matar a la China, con eso pues la está levantando a la China y él mismo se están pasando el machete, ¿no? Entonces, Toledo, Ecoteva, él mismo se cavó su propia tumba. Efectivamente, no sé si tenga capacidad de recuperación. Respecto a Barnechea, creo que hay también algunas coincidencias. Él creo que quiso ocupar un espacio de izquierda democrática, o de centro izquierda, que le correspondía además haberlo ocupado a Lapra, imposible con García y su derechización absoluta, pero que tuvo esta limitación severa, y además en un partido como Acción Popular, donde efectivamente no traduce esta conexión histórica que en su momento puede haberlo establecido aluvionalmente Fernando Belaunde. Entonces, con Alfredo Barnechea conversé a un momento antes de la elección, ¿no? Porque habían algunas coincidencias, efectivamente, cuestionamiento al modelo económico, el tema del gas, su cercanía al mismo APRA, ese aprismo en el cual yo he estado y sigo militando, en ese APRA histórica, en el aprismo institucional, no en ese PAP, que es una vergüenza de García, en el cual estuvo también Alfredo Barnechea, fue diputado del 85 al 90, conoció a La Torre después que yo lo conociera, y obviamente habían coincidencias importantes, pero no logró conectar, pues, ¿no? Elementos ahí como aspectos, la política sigue siendo antropomórfica y se llega por gestos, ¿no? No sé hasta qué punto habrá influido lo del chicharrón, o lo del sombrero, o lo de los toros, por ejemplo, ¿no? A nivel de redes, es muy importante entre esta juventud, hay que saber conectar con la juventud, y no solo por una cuestión de interés político, sino porque es la vida. O sea, las generaciones jóvenes de los 35 años para acá, 37, hasta los 20, 21, son mucho más sensibles a estos temas ecológicos, medioambientales y de cuidado de los animales por una cuestión ética. De ahí viene el vegetarianismo, el veganismo, los toros, los gallos, las peleas de perros. Eso a los jóvenes actualmente les repugna. Entonces, si no se toma distancia, y más bien se vuelve a este tiempo del Perú oligárquico, de ir a la Plaza de Toros de Hacho y disfrutarlo, el traje de luces, que no hizo Barnechea en su momento, pues contribuyó efectivamente a darle esa imagen de loro o de jovencito, de príncipe, que simplemente en el Perú simplemente está de más. Muy bien, vamos ahora sí al plato de fondo. ¿Por qué resultó nefasta esta alianza del PPC con el partido aprista peruano? ¿Qué falló o quiénes fallaron? García hasta el último momento decía que y dice otra cosa, y hay que creerle, y al final ya sabemos lo que pasó. Muy bien. El análisis de Jaime Sea sobre esta alianza PPC-APRA. ¿Por qué fracasaron, Jaime? Yo creo que los pasivos, tanto del APRA, un pasivo reciente, y como he conversado con varios amigos apristas, coinciden que lo que más afectó al APRA y a Alan García fue el tema de los narcoindultos. Eso, por más que en política tú puedes haber superado el tema legal, pero en política es lo que queda en la imagen y en el escenario de la gente, ¿no?
para la gente no es que solamente haya sido uno que, digamos, que haya sido culpable o que haya sido identificado como parte de este proceso y que los otros los otros procesos no hayan tenido ninguna responsabilidad. Eso no le importa a la gente. La gente se queda con toda la imagen de lo que realmente para ellos el gobierno de Alan García tuvo que ver mucho con los narcoindultos. Ese es un pasivo tremendo. En el caso del PPC, igualmente, porque yo he estado como candidato, he caminado, y es lo que me decía la población, me decían los electores, la imagen de Lourdes, de ser una líder muy importante, pero que no sabe ganar, ¿no? Y creo que se anularon. Yo tuve una posición inicial en contra. Yo señalé incluso en una emisora, que yo estaría de acuerdo en una alianza estratégica, pero las alianzas estratégicas no se hacen en época electoral, se trabajan de mucho antes, y que esa alianza te pueda plantear objetivos de largo plazo, de mediano y largo plazo, no para un periodo electoral. Si es para una alianza electoral, yo no estaba de acuerdo y prefería con cualquier otra organización, menos con el APRA, porque efectivamente, y no por un antiaprismo, sino por un hecho real, era evidente, y nuestros análisis era que efectivamente el tema del narcoindulto lo iba a afectar en suma a Alan García. Entonces, yo creo que eso es lo que ha ocurrido. No es un tema de, digamos, de una mala alianza, porque históricamente no pueden estar juntos el APRA y el PPC, no, sencillamente circunstancias, cosas muy concretas, que estaban bien ligado a sus líderes, ¿no? Más ligado a Alan y más ligado... Pero no lo visualizó ni Lourdes ni el patriarca. Yo creo que estaban pensando más en cómo llegar, digamos, a gobernar. Creían que de repente con la experiencia y la capacidad de Alan García de poder envolver y encantar como en otras oportunidades lo hizo, podía hacerlo, ¿no? Y que la población podía entender que por las circunstancias por las que atravesaba el país, que fue el fondo, lo que se ha señalado siempre, de esta alianza, de unirse dos partidos históricos, al pueblo eso no le ha importado, no le interesaba, le interesaba lo que estaba representando, la imagen reciente que tenía de Alan García y la imagen reciente de Lourdes, que tampoco, digamos, era de una lideresa que lamentablemente en 3 oportunidades había perdido, ¿no? Para mi gusto era una alianza nada adecuada. Era una alianza de 2 partidos políticos históricamente distintos desde sus planteamientos, desde su forma de ver sus modelos. Y la gente común y corriente que no es militante ni de PPC ni del APRA, yo le digo desde otra opción, era como que era una alianza en búsqueda solamente del poder, más no de un programa. Y que era una alianza además que estaba bajo los perfiles de Alan García y de Lourdes Flores, porque en ambos lados hubo inconvenientes. Obviamente en el APRA con menos oposición, porque no había una fuerza en el interior del APRA capaz de oponerse. Digo de los que están orgánicamente en el APRA, no como el amigo que tienen otra posición desde el APRA, por supuesto. Pero en el caso del Partido Popular Cristiano hubo dificultades. Recordarás, mi estimado Sea, hubo confrontación, hubo sectores que se cerraron, inclusive sectores que no han querido ver nada, como por ejemplo una congresista Marisol Pérez Tellez que nada quiso ver, por ejemplo, como ellos que no se han metido en el proceso electoral, no hemos visto por lo menos opinando, no hemos visto. Y entonces era una alianza inadecuada, estratégicamente inadecuada. Y además, bajo las paraguas de Alan García, esto estaba orientado a fracasar, porque Alan García tenía mucho anticuerpo, muchos flancos por donde atacar, incluido este tema de los narcoindultos, que no es un tema pequeño, sino es un tema grande, que lamentablemente los fiscales y otros han sabido taparlo y lo seguirán tapando no sé hasta cuándo. Esperamos que en adelante esto se abra investigación, aunque no creo. Y bueno, los resultados están allí. Creo el PPC no tendrá algún representante en el Congreso, y si lo tiene, hay que cuidarlo como una flor posible de mantener vigente PPC, y esperamos que eso sea así, ¿no? Y finalmente, si el Jurado Nacional de Elecciones no bajaba la valla al 5%, no hubieran estado representados en el Congreso de la República, hubieran desaparecido. Creo que esto obedece a un negociado ya político allí en el interior del Jurado Nacional, lo digo yo.
A ver, coincidimos en importante medida con lo que dice el amigo Ocaña y el amigo Sea. A eso yo quisiera agregar y aclarar algunas cosas. Sin embargo, creo que Alan García le ha hecho mucho daño al APRA, mucho daño al Partido Aprista Peruano, fundado por Aya de la Torre y un conjunto de hombres y mujeres que le entregaron todo, de una manera más filantrófica y más de generosidad aún y de sacrificio por un ideal. Todo eso lo ha pisoteado y se ha burlado a Alan García de ello, y se pagan las consecuencias. Le ha hecho un enorme daño, no solamente él, sino su entorno inicial, y ellos deben irse. Deben irse, aquí se hablo ya como un aprista de formación de 40 años, yo nací en un hogar aprista, Deben irse, comenzando por el mismo Mauricio Mulder, encubridor y seguidor y principal blindaje junto con Velázquez que queden en el Congreso, Jorge del Castillo, Javier Velázquez, ya no hablemos de los segundos, como Marquesada, Aurelio Pastor, etcétera, ¿no? Pero esos señores, así como el Comité Ejecutivo Nacional que ha presentado su renuncia, deben irse. Tiene que haber un cambio fundamental, drástico, y no solamente el retiro de Alan García, ni como una movida de control de daños, ni para guardar imagen, ni salvar la cara. Ellos son los culpables centrales de esta debacle histórica del partido de Aya de la Torre, que comenzó paulatina y consistentemente a perder en el sólido norte, con autoridad moral cada vez más resquebrajada, y lo conozco porque yo he estado en las entrañas mismas de ese aprismo en los últimos meses, coordinando con compañeros para que fueran candidatos en el Frente Amplio, que finalmente fueron barridos por Verónica Mendoza por su antiaprismo irracional. A ver, por cuenta propia, disculpe, por sí, cuenta adelante. propia no se van a ir, Luis Alberto Salgado. Se aferran con uñas y dientes. Hay dentro del APRA, no digo fuera, dentro del APRA gente decente y con pantalones para enfrentarse a estos. Y yo creo que lo hay. Se trata de tener un poco más de coraje. Ayer me llamaba un compañero de Trujillo y otro compañero del sur, paradójicamente, luego me decía: Luis Alberto, este es el momento de tomar el APRA, este es el momento de hacerlo. Y yo le dije, conversamos más o menos largo con cada uno de ellos, pero sí creo que hay esa condición. Lo que pasa es que tiene que haber un momento de decisión, ¿no? Estos códigos yo los conozco. El pueblo aprista, que ya hace años que no marca la estrella, y por eso ese 2 o 3%. No estamos hablando de 5.8, porque eso es sumado a los votos pepecistas, que no lograron a su vez tener un solo congresista, no sé si uno lo lograrán. Pero ese 5.8 hay que restarle 2 o 3 puntos. Quiere decir que el señor García, con todo el dinero que le ha metido, con toda la plata que le han metido Mulder y Jorge del Castillo aquí en Lima, esa campaña millonaria, realmente hay que ver esos carteles, con todo eso han logrado solamente realmente 2 o 3%. Entonces, si me corrige, pero dice Mulder, hoy ya lo escuché en el Congreso, dice que a nivel nacional congresistas han llegado a 9%. No, pero perdón, a nivel nacional, el promedio nacional es 5.8%. No, presidencial. Presidencial. A nivel de Congreso han llegado a 9%. Bueno, por eso dicen que echa por tierra ese argumento de Freddy Otárola, y que lo escuché hace ratito, de que el Jurado Nacional de Elecciones le hizo el favor porque ellos apenas han llegado al 5.8 y necesitaban en realidad 7. Mulder ha dicho, no, nosotros a nivel de Congreso hemos llegado a 9, y el jurado o la ley electoral dice, o presidencial o congresal, el que llegue más alto ese es el que va. Habría que verlo, el que encabece en todo caso, ¿no? La imagen y la presentación de esa APRA histórica es Alan García. Y ellos han sido los principales colaboradores y culpables de la actual situación. Entonces, el que sean 8, 7, 9% a nivel de congresistas, junto con lo que pueden haber conseguido con los acompañantes temporales del PPC en distintas provincias o regiones, pasa a un segundo o tercer plano en cuanto a relevancia. Entonces, creo que sí, y no solamente, y aquí otra discrepancia amable con el amigo Sea, no solamente los narcoindultos. Los narcoindultos fue la cereza podrida, putrefacta final. El tema viene del desviacionismo severo ideológico, de la traición a los postulados y principios fundamentales de ese aprismo de izquierda democrática, y el tema de la corrupción. Es decir, asociar en este momento por parte de millones y millones de peruanos a esa corrupción con el señor Alan García y esa cúpula del PAP es lo que ha llevado a esta crisis terrible.
Y en eso se entró en alianza ya con el PPC y las discrepancias internas muy fuertes. Y así como soy duramente crítico con esa gente que ha destruido ese APRA de nuestros padres y de nuestros abuelos, pues también entre ellos los insultos que se prodigaron a la señora Raúl Castro, le dijeron sinvergüenza y casi delincuente, la señora Lourdes Flores. Entonces, terrible, me ponía yo en el lugar de usted y decía, Dios mío, ¿qué cosa está pasando con el PPC histórico de Luis Bedoya Reyes, que en los años, pues, sabemos históricos de los años 60, se partió de la democracia cristiana y que logró con Alonso Polar, ¿no? Con Alaiza Grundy, pues un cierto nivel y prestigio de una derecha conservadora, pensante, ilustrada, inteligente, ¿no? Pero que haya devenido en esto. Entonces, yo creo que esa alianza por ambos lados hizo cortocircuito y por eso es que terminó en lo que está, ¿no? Pausa, señores. Hernán, vamos un ratito a la pausa, la última pausa del programa y regresamos ya con el remate. Atentos a la hora en el país, son exactamente las 5 de la tarde con 17 minutos. ¿Cerramos o damos por agotado el tema o hay algún agregado sobre este tema de García? Bueno, creo su archienemigo Olivera fue uno de los que ayudó a rematar el día del debate presidencial, eso es importante. Pero por otro lado, creo el APRA tiene que asumir autocríticamente su responsabilidad y volver al camino de Haya de la Torre, como el mismo Alan García paradójicamente lo dijo el día que se despedía, ¿no? Creo eso es importante. En cuanto a PPC, imagino como un partido tradicional de años, también de vigencia y con una doctrina propia, tendrán la posibilidad de reorganizarse y articularse adecuadamente para seguir siendo ese partido que ha luchado siempre por la democracia, porque nosotros no podemos olvidar que en los años 90, junto con la izquierda en la casa de la señora Lourdes Flores, se juntaban para poder maquinar cómo derrocar a la dictadura de los 90. Bien, yo creo que en beneficio del APRA y de Alan, creo que Alan García reaccionó después de los resultados oportunamente, ¿no? Para dar el paso al costado. Creo que ha asimilado, como muchos otros han dicho, Algunos dicen que eso es una pantomima. Ha asimilado el golpe. Si es así, yo creo que será responsabilidad de la militancia de no aprovechar este momento, porque creo que si no se deja, si no se aprovecha este momento para lograr una reingeniería en el partido, creo que tendremos un APRA totalmente debilitado a lo largo de los tiempos, ¿no? Sí. Yo tengo una crítica para los tres, para Luis Alberto Salgado, para Pablo Lío Caña y Jaime Sea. Han sido mezquinos porque no han dicho una sola letra sobre Goyo Santos, o no se lo merece. ¿Qué opinan? Pero rápidamente, Jaime. Yo creo que Goyo Santos representa, nos guste o no nos guste, representa al sentimiento de Cajamarca. Muy bien. Es una posición antiminera que en Cajamarca ha sido respaldado y también en Puno y Cusco, y eso hay que valorarlo. Y creo que el gobierno tiene una delicada responsabilidad para asumir ese tema, ¿no? Goyo Santos tiene mucho mérito y es una clarinada de reflexión para aquellos que quieren imponer y violentar el convenio 169, desconociendo la opinión de los pueblos originarios. No se puede hacer inversiones si es que no hay consenso, si no hay consulta. Entonces, Gregorio Santos expresa eso mucho más fuerte y con mayor lealtad política que lo que pudiera haber hecho el señor Marco Arana o Pedro Franco o Verónica Mendoza. Y quiero hacer un llamado final respecto, si me permite, con respecto al APRA. Con respecto al APRA, solamente decirles, y aquí ya más allá de observador o analista político constitucionalista, decirles a los compañeros, porque yo vengo, sabes, de hogar aprista, yo sigo siendo aprista, pero no estoy en ese PAP, del cual fui separado como el agua y aceite. Miles de apristas están fuera del PAP en este momento, y ese es el llamado que yo quiero hacer a ese pueblo seguidor de Haya de la Torre, para que no se deje que se siga usurpando esa estrella y ese lenguaje y ese legado y ese sacrificio histórico. Este es el momento en que mis compañeros dirigentes de Lima, de Callao, de provincias del norte y del sur y del centro del Perú hagan conciencia y se den cuenta que esto no puede continuar y que los grandes responsables culpables que se vayan a su casa. Aquí no va a haber hinchamiento ni nada, simplemente que se vayan a su casa el señor Alan García y al grupo de su entorno culpable de esta debacle histórica que puede ser recuperada, que puede volver un nuevo amanecer de esperanza para ese aprismo de Haya de la Torre con dignidad, con libertad y sobre todo con autorrespeto, ¿no? Muy bien, no se vayan todavía. 3-4 minutos más porque ha llegado José Magallanes, lo conozco de las redes sociales y él tiene una impresión también del proceso electoral, particularmente en el Callao. Así que vamos a pedirle al aire que nos cuente
¿Cuál es su impresión sobre lo que pasó en la región Callao? Bien, muy buenas tardes, gracias por la invitación, a todo el panel también presente. Vamos. Bueno, para nosotros ha sido un poco ya previsible lo que iba a pasar, pero al mismo tiempo también la presencia del fujimorismo en el Callao ha sido, digamos, impresionante en cuanto a la votación, casi se acerca al 40% tanto a nivel presidencial como congresal. ¿Qué lectura tiene de eso? Pero hay un tema anecdótico. ¿Cuál? En el sentido de que la candidata número 1 por el partido aprista, la hermana del alcalde provincial, en donde tuvo el apoyo de toda la maquinaria, solamente de casi 700.000 votos aproximadamente ha obtenido 11.000 votos de votación preferencial. Entonces pareciera que coincidiendo con algunos análisis que ustedes están haciendo, la lógica viene de que hay digamos una disminución, ¿no? Disminución de la aprobación de muchos otros de los electores en sí por el tema tradicional de la política que se viene dando, ¿no? Cae en Toledo, cae Alan García y cae y otros partidos adicionales, porque simplemente no hay un tema de renovación, no hay un tema de cambios, y además porque simplemente no empatan con lo que normalmente la ciudadanía quiere. Yo no quiero que me vengas a hablar, y disculpando la expresión, no quiero que me vengas a hablar de planes de gobierno. Dime cómo me lo vas a resolver el tema de que cuando yo vaya, por ejemplo, a un hospital, tenga en mi lista del CIS todas las medicinas necesarias, que tú me puedas resolver el tema del transporte. Si no me lo resuelves, si no me enganchas con un mensaje que me convenza, pues simplemente no voy a votar por ti. Y eso es lo que ha pasado en el Callao, que muchos candidatos han optado por una política tradicionalista y simplemente han salido por la pata de los caballos, y lastimosamente el elector peruano siempre se guía por emociones, por sentimientos, por el más pintón, por el más guapo o por la chica más guapa que pueda aparecer, y va pues que las cosas empiezan a salir de esa manera, o simplemente que porque la encuesta me dice que va primero, voto en línea y se acabó. Entonces no hay un tema de análisis, y esto obviamente va a traer cola para la siguiente elección municipal, porque si solamente el alcalde del Callao, que maneja digamos muchos municipios, tiene solamente a su hermana que no ha podido salir electa, imagínense cuáles van a ser la tendencia en la próxima elección. ¿Qué va a pasar con el exalcalde de La Perla, Pedro López, que no sale electo, pero que se convierte en una figura? ¿Qué pasaría si no entra Ciro Castillo, el que casi le quita la elección regional a Félix Moreno? Se convertiría entonces en un competidor contra Sotomayor y ganaría en todo caso la elección regional. Son nuevos escenarios que se van a ver hacia adelante, y veremos también otras personas que se quedan en el tintero y en la sala de espera, como el alcalde del Callao o el alcalde de Ventanilla, Omar Marcos, que en estas circunstancias tendría que avanzar, dado que no hay una reelección, tendría que avanzar hacia la alcaldía provincial y encontrarse con Félix Moreno, que ya no puede ser candidato regional, sino ahora candidato provincial, y la que se va a armar en estas circunstancias. Y bueno, y obviamente el alcalde de Ventanilla apoyó abiertamente al partido aprista, y en estas circunstancias se encuentra pues con un escenario totalmente incierto para él, ¿no? Muy bien, señor Magallanes, ha sido muy amable, muchas gracias. No, gracias a ustedes también. Ha sido José Magallanes, también el agradecimiento a Jaime Sea, a Pablo Elío Caña y a Luis Alberto Salgado. Creo que ha sido un programa sustancioso por ellos, por sus ideas, por sus análisis respecto del escenario político que estamos viviendo. Señoras, señores, gracias, permiso.